Es importante saber el tipo de errores que cometemos a diario y que nos llevan a estancarnos en la tarea de perder peso. Muchas veces nos sentimos frustrados, pero si nos concentramos y fijamos metas precisas, paulatinamente aprenderemos a controlar nuestro peso. Siempre teniendo presente que todos, absolutamente todos los seres humanos, con problemas de sobrepeso o no, tenemos un gusto natural por la comida. Es una realidad biológica. Si no comemos nos desnutrimos, nos enfermamos y morimos. Es así de sencillo. Nuestro cuerpo necesita la comida para poder funcionar. Si a esto le sumamos el entorno en que cada uno vive su día a día, que muchísimas veces se encuentra lleno de deliciosas comidas al alcance de cualquiera, nos enfrentamos a una situación que puede llegar a ser muy difícil, y en ocasiones, extremadamente compleja de manejar para un importante número de personas. De ahí la importancia de que entendamos los conceptos básicos relacionados con este ámbito, y con ello llegaremos a reconocer en detalle el problema, sus causas y cómo llegar a obtener la tan anhelada solución. Desarrollo y metabolismo. Conceptos básicos. Aunque las condiciones de cada persona, sus hábitos alimenticios y su entorno, varían mucho de un país a otro, de una ciudad a otra, o de una región a otra, lo cierto es que los seres humanos somos un organismo biológico que funciona, desde el momento de nuestra concepción hasta el momento de nuestra muerte, gracias a tres cosas que son insustituibles: la comida, el agua y el aire. En el vientre materno somos alimentados por nuestra madre, quien nos transfiere parte de sus nutrientes para suministrarnos alimento. A partir de nuestro nacimiento el proceso cambia a una alimentación por vía oral, que nos acompañará en todas las distintas fases de nuestra vida. A medida que crecemos, y hasta llegar a ser adultos jóvenes, la cantidad de energía y nutrientes que nuestro cuerpo requiere, va cambiando en orden al gasto energético que se necesita para que los sistemas que conforman nuestro cuerpo funcionen, crezcan y lleguen a su madurez. En la niñez y la adolescencia, el gasto energético y la necesidad de nutrientes son altos, y en algunos periodos altísimos, más aún si la persona practica algún deporte o actividad física exigente. En esos casos el consumo aumenta considerablemente, ya que el cuerpo requiere un suministro adicional que cubra las necesidades de la actividad física, además de las ya altas cantidades para cubrir la función sistémica y el desarrollo del organismo. De ahí que muchos padres se sorprendan al percatarse del aumento del apetito que su hijo ha llegado a tener en algunos momentos de su desarrollo. En muchos casos ingieren grandes cantidades de comida sin que esto se refleje en un aumento de peso y grasa corporales. Esto sucede por ese altísimo consumo de energía y nutrientes que ya mencioné. Al llegar a nuestra juventud, el gasto de nutrientes y energético empieza lentamente a disminuir, ya que nuestro organismo ha llegado a una etapa final de desarrollo y crecimiento, y solamente requiere lo necesario para funcionar y cubrir la consolidación de ese desarrollo. Esto hace que nuestro metabolismo se torne un poco más lento que en nuestra adolescencia. Cuando entramos en nuestra mediana edad, y a medida que ésta avanza, ese metabolismo se hace aún más lento con cada año que cumplimos. Es por esa razón que la mayoría de las personas tienden a subir de peso lenta y paulatinamente, a partir de esa etapa de la vida. Entendiendo el problema. Como todos sabemos, nuestro cuerpo reserva energía en forma de grasa en el tejido adiposo, conformado por las células llamadas lipocitos, cuya función es almacenar grasa, que es nuestra energía de reserva. Cuando el consumo de energía, proveniente de los alimentos, es mayor al gasto, el sobrante se almacena en nuevo tejido graso. Si la ingesta con sobrante energético persiste, habrá una acumulación considerable de tejido graso y un aumento en el peso corporal. En una primera etapa, solamente serán unos gramos los que se aumenten. A la vista, no se notará ningún cambio en el cuerpo, pero más adelante,
si la ingesta diaria con sobrante energético continúa, esos pocos gramos se convertirán en cientos y luego en miles, y llegarán a ser 1 o 2 kilos. De otro lado, la medicina y la nutriología han diseñado unas tablas de referencia para estimar el peso y el índice de grasa corporales, que indica la cantidad de grasa que tiene una persona en su cuerpo, en relación a su estatura y a su edad. De la misma forma, estas ciencias han estimado la cantidad de energía, medida en calorías, que una persona debería ingerir al día para mantener un peso saludable. Esa cantidad varía mucho de acuerdo a la edad y el sexo, pero abarca un rango de entre 1.370 hasta las 2.000 calorías, en edades que van desde los 15 hasta los 50 años. Si superamos las cifras recomendadas de ingesta diaria de energía, entraremos en acumulación de reserva grasa, sobrepeso y obesidad. La mal entendida palabra dieta. Debido al amplio interés que el tema del sobrepeso suscita en la población general y la estrecha relación que éste guarda con la salud física, emocional y psicológica de las personas, el ámbito médico ha difundido durante décadas, con base de rigor científico, la palabra dieta. Este es un término médico que se define como el régimen que se ordena a un paciente en el comer y beber. Es decir, es el conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Este concepto se ve transferido y diseminado coloquialmente como la privación de comer uno o más alimentos, bien sea de manera total o parcial. Esto es algo que de entrada nos causa un importante impacto psicológico, que de por sí genera una predisposición negativa hacia la forma en que se puede llegar a obtener la tan anhelada pérdida de peso. En nuestra mente, consciente o inconscientemente, relacionamos de manera automática la palabra dieta con varias cosas. La primera es que se trata de algo impuesto u ordenado por otro, llámese médico, nutriólogo, o por el experto que elaboró la dieta que nos ocupa en un determinado momento. Es decir, alguien nos está imponiendo un régimen en nuestra comida. Esa sola idea nos causa de por sí un malestar en mayor o menor medida. La segunda cosa que ocurre en nuestra mente es que nos sentimos, como es lógico, restringidos y limitados de alguna manera. Nos sentimos atados en una parte tan importante de nuestra vida como es la comida. La comida está ahí, en nuestro día a día, todos los días, toda nuestra vida. Es aquí donde aquel refrán que reza, la prohibición es causa del apetito, viene a convertirse en una verdad de a puño. Esto nos trae a la tercera cosa que pasa cuando nos enfrentamos a una dieta. El sabernos restringidos nos provoca algún grado de ansiedad, algún deseo de comer y beber aquello que no está permitido. Nos vienen imágenes a la mente, recuerdos de olores, de sabores, de texturas de comidas y bebidas que la dieta nos prohíbe. Y finalmente, la cuarta cosa que ocurre es que dependiendo de los tipos de alimento, frecuencia y porciones de las comidas que ingeríamos hasta el día anterior al inicio de la dieta, hay una gran probabilidad de que ya bajo el nuevo régimen alimenticio, tengamos la sensación de que lo que comemos no nos sacia el apetito. Extrañamos los sabores de muchos alimentos. Los de la dieta rápidamente nos empiezan a parecer insípidos, sin cuerpo. Casi vacíos. Es como si la comida no fuera comida. Si a todo lo anterior, sumamos la extensión en el tiempo de una dieta para perder peso, veremos que el impacto se incrementará, especialmente dentro de las primeras semanas, antes de alcanzar un punto de acostumbramiento a la dieta, que nos proporcione sosiego. No obstante lo anterior, es crucial entender que en realidad la dieta, más que un régimen de prohibiciones, debe ser un conjunto de referencias sobre nuestras comidas y bebidas, las porciones que consumimos y la frecuencia con que comemos. La dieta es una guía de ruta para recorrer exitosamente el camino de la pérdida de peso, y no una camisa de fuerza que en algún momento abandonaremos ante el estado de ansiedad y malestar en que nos sume.
explorando nuestro entorno. Es muy importante que toda persona que tenga el objetivo de perder peso y conservarlo a futuro, comience por hacer un reconocimiento de su entorno antes de pensar en adoptar cualquier dieta. Esa es una primera acción que resulta primordial para llegar a perder peso y mantenerlo. Ocurre que el entorno en que cada persona desarrolla su vida diaria tiene una relación directa con su peso. Sí, así es, y muchísima gente no se percata de ello, y por ende, no lo toma en cuenta a la hora de hacer cambios en la vida cotidiana, direccionados a alcanzar el objetivo deseado. ¿Por qué tiene muchísimo que ver nuestro entorno? Simple. El medio en que nos desempeñamos, el lugar donde residimos y estudiamos o trabajamos, los lugares que visitamos, el lugar donde hacemos compras, y no hablo solo de alimentos, la gente con que compartimos, ya sea por estudio, trabajo o esparcimiento, nos ponen a diario en situaciones que involucran comidas y bebidas. Bien sea porque están exhibidas, porque nos las ofrecen terceros, o porque son parte de la actividad a realizar. Es nuestro entorno el que en una primera instancia nos pone en situación de acceso a alimentos. Además de esto, existe un factor de importante influencia, y que tiene relación directa con nuestro entorno, y por ende, con nuestro peso corporal. Se trata de los productos alimenticios de la industria de alimentos, es decir, los alimentos procesados y empacados, que pululan en casi todos los lugares y espacios de pueblos y ciudades en todo el mundo, y que son de alto aporte energético y por ende elevadores del peso. Es menester recordar que la industria de alimentos procesados y listos para el consumo es una de las más poderosas del mundo. Sin entrar en muchos detalles, está claro que es una industria, y que como para toda industria, lo importante son las ventas y las utilidades. El efecto que el consumo de ciertos alimentos tenga en nuestro peso corporal, o incluso sobre nuestra salud en el mediano o largo plazo, poco o nada le importa. Lo peor es que son productos que por una parte, son deliciosos, al menos en su gran mayoría, y además, son objeto de la más extensa de las publicidades en medios masivos de comunicación. Basta con encender la televisión, o abrir una revista, o un periódico, o esperar en una sala de aeropuerto, o una parada de autobús. Allí están esas fabulosas imágenes que invitan al consumo, ojalá inmediato, de aquel exquisito manjar. Nos aseguran que la maravillosa sensación de sabores que tendremos no tiene comparación con nada sobre esta tierra. Están y estarán siempre allí, casi al alcance de nuestra boca. La publicidad visual deja un rastro en nuestro subconsciente que nos provoca el deseo de ingerir los productos anunciados. Es por esto que se debe hacer un repaso minucioso del entorno de nuestra vida cotidiana, para identificar y tomar conciencia de aquellos lugares y situaciones en las que estaremos a prueba, una vez que iniciemos un nuevo régimen alimenticio y otros cambios en nuestro diario vivir. Si lo hacemos tendremos una postura mental más adecuada, y estaremos más alertas y en un mejor punto de partida. Factores que impactan en nuestro peso corporal. Cuando ya hemos reconocido nuestro entorno en relación con los alimentos y nuestra cotidianidad, hemos de tomar nota de los factores que influyen en mayor o menor medida en nuestro peso corporal. Ellos son: el aporte energético de los alimentos que consumimos, la cantidad de agua que ingerimos al día, la regularidad horaria en nuestras comidas, las porciones de los alimentos que comemos, la edad, el grado de sedentarismo en nuestra vida diaria, la cantidad de ejercicio que hagamos, la ausencia o presencia de alguna enfermedad que afecte el metabolismo, nuestro autocontrol y manejo de la ansiedad.
Todo lo anterior tiene, en mayor o menor medida, un efecto sobre nuestro peso corporal. Hay que aprender a controlar y regular cada uno de estos factores, de manera tal que consigamos un peso corporal adecuado y compatible con salud, al tiempo que estaremos comiendo bien y disfrutando de las comidas que más nos gusten. Por difícil que esto parezca, es algo perfectamente posible. No se pierda el siguiente video acerca de este importantísimo tema. Les dejo el enlace en la descripción. En él, veremos cómo poner en práctica estrategias reales y efectivas para controlar nuestro peso corporal. También la manera en que podemos comer y beber las comidas que más nos gusten, a la vez que reducimos o mantenemos nuestro peso. Por increíble que parezca, esto sí se puede hacer. Y se pueden obtener resultados concretos para lograr un peso saludable sin sumergirse en las más rigurosas dietas. Si le ha gustado este video, por favor, suscríbase al canal, haga clic en me gusta y active la campanita para recibir notificaciones de más videos con valiosa información de la salud, comida y bienestar. Hasta pronto.